Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez y esto es Educación Inclusiva. En el día de hoy trabajaremos la pregunta de por qué son efectivos los métodos globales de alfabetización. Si te interesa la temática, te invito a que te quedes y vamos a resolver esa pregunta. De los métodos que yo conozco y que puedo llegar a utilizar alguna que otra herramienta son dos. El del análisis estructural y el de Glenn Doman, el método Doman, ¿bien? Si bien el que yo desarrollo se llama método global mixto y ese es el que domino, ¿bien? Vamos al primero. El del análisis estructural parte de la premisa de que todos los niños pueden acceder a la lectoescritura a través de estructuras de sentido. Estas son las oraciones como estructura mínima de sentido, ¿bien? Entonces esas oraciones se emparejan a imágenes o cuadros de la vida cotidiana del niño y el niño va a empezar a discriminar algunas palabras dentro de esa oración y luego irá partiéndolas en sílabas para poder desarrollar la lectura, ¿bien? Tiene toda una progresión, yo la desconozco, ¿bien? Pero básicamente esa es la premisa básica. ¿Qué nos indica este método? Que los niños tienen la capacidad de realizar asociaciones y que a partir de esas asociaciones, en este caso una imagen con una frase debajo, el niño va a poder empezar a hacer análisis de los componentes, ¿bien? Que el niño aprende por globalidad en un principio, ¿sí? Vive o percibe su mundo e intenta darle sentido a partir de hechos globales que se presentan de manera conjunta, unidos, ¿bien? Entonces esto va a ser muy importante para que tengamos en cuenta cuando desarrollamos algún método global en nuestra clase, digamos, tener en cuenta que tiene que presentarse en una estructura de asociación de imágenes con palabras para que el niño pueda darle sentido. La imagen es algo que él ya conoce, las palabras son los que él va a tener que ir analizando y entonces esa zona de desarrollo próximo que hablaría Vygotsky, esa parte que él no sabe y que va a buscar conocer, es lo que va a motivar el aprendizaje, ¿bien? El otro método es el método Doman, ¿bien? Este método parte del trabajo con niños que tenían lesiones cerebrales, pero luego se extiende a la estimulación de bebés, ¿sí? A partir de los 2 años de edad, este autor plantea que se puede aprender a leer y los niños aprenden de una manera muy natural al tiempo o de forma paralela que aprenden a hablar. Entonces se selecciona un repertorio de palabras que pertenecen al vocabulario diario del niño y se las van incorporando a partir de hacer la asociación de la palabra hablada con la palabra escrita. En este caso se prescinde de la imagen, simplemente se va seleccionando por grupos, ¿sí? Esto tiene que ver con la capacidad de memoria y atención que tienen los niños de esta edad y que nosotros también podemos pensarla para niños que tienen alguna dificultad para acceder a la lectoescritura por métodos tradicionales, digamos que tengan ciertos déficits a nivel de la memoria y de la atención. Y a partir de generar pequeños grupos, lo que se va realizando es una repetición y en tanto que se apropian de estos grupos, se va agregando nuevos grupos y luego esto se combina en frases con sentido cada vez más complejo. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos pensar a partir de este método? Bueno, que estas restricciones en la atención, en la memoria, no son un obstáculo para aprender a leer y escribir, ¿bien? Que generando asociaciones, en este caso, como comenté, el lenguaje hablado con el lenguaje escrito, será suficiente para ir progresando y que a la medida que se progrese en la lectoescritura y en la apropiación de estos códigos, tanto el hablado como el escrito, el niño complejizará su inteligencia y por eso estos libros se brindan como el desarrollo de la inteligencia en tu bebé. En el método que yo trabajo también hacemos asociaciones de imagen con una palabra escrita y las vamos incorporando de manera progresiva y haciendo diferenciaciones y discriminaciones hasta llegar a las sílabas y posteriormente a las letras. ¿Qué nos indica o en qué se basan todos estos métodos globales? En una lógica más precaria que la que está en el periodo que inicia a los 6-7 años. ¿Sí? Este periodo operatorio llamado por Piaget, que tiene determinadas características de pensamiento, que es combinar las clases y las series, digamos, son niños que pueden combinar 2 o 3 variables a tener en cuenta, ¿sí? Entonces pueden tener en cuenta las vocales que tiene una palabra más las consonantes y hacer así escrituras más completas.
De lo contrario, tenemos niños que a lo mejor hacen solamente correspondencias vocálicas, ¿sí? Entonces, logran adquirir el sistema de lectoescrito hasta incorporar vocales y entonces por ejemplo, para palo y pato escriben AO, sin poder discriminar que al ser palabras diferentes deben escribirse de forma diferente, quedan atados a esta primera premisa. Hay que hacer correspondencias vocálicas por cada sílaba. Esa es su hipótesis y queda adherido a esa hipótesis sin poder incorporar después las consonantes o incorporando muy pocas de ellas o incorporándolas de una forma incorrecta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene que tener en cuenta dos variables, vocables y consonante. Y el niño no puede tener en cuenta dos variables al mismo tiempo porque su lógica es más precaria. Ya iremos a describir un poco cómo es la lógica de estos niños. Otro caso que se puede dar es que si nosotros para progresar lo llevamos a un silábico a este tipo de niños, lo que van a hacer es terminar memorizando sílabas, ¿sí? Porque su hipótesis es P con A es PA, P con E es P, P con I es PI. Bueno, hace toda la serie, pero después no las puede combinar para armar palabras, porque en realidad su hipótesis es solamente las sílabas. Y a esas sílabas no las puede poner en relación de cómo estas sílabas entran en un conjunto más amplio y significativo como es la palabra, ¿bien? Ahora pasemos a describir por qué esto sucede. En mi experiencia profesional, lo que yo entiendo es que es por el tipo de lógica que los niños manejan o el tipo de pensamiento que los niños tienen, ¿bien? Digo niños por decir una edad cronológica, pero en realidad pueden ser chicos que ya tienen 8, 9 años, pero que no han adquirido la lógica operatoria, sino que se manejan con una lógica preoperatoria. Esta lógica tiene algunas características particulares. Por ejemplo, se van a mover por tanteo, ¿sí? Ellos no pueden anticipar cómo va a quedar una palabra escrita, ¿sí? Sino que van probando a prueba y error aprendiendo. Por eso va a ser muy importante es que ellos cuando manejan las tarjetas se autocorrijan, porque ellos aprenden a prueba y error, hacen asociaciones correctas o incorrectas, ¿sí? A o B. Si es A, van a repetir A, ¿sí? Ellos hacen asociaciones de que un hecho lo lleva directamente a otro hecho. ¿Por qué? Porque así han aprendido el lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo le muestro un objeto, esto es gato, ¿bien? Hay una asociación de A a B. No hay acá una posibilidad de que esto se denomine de otra forma, ¿bien? Y eso se va a dar en su vocabulario. En la riqueza de su vocabulario también vamos a ver que no hay un sinónimo quizás para gato, siempre es gato, ¿sí? Y sus estructuras de sentido, digamos, de cuando arman sus frases y cómo se expresan, esa inflexibilidad en buscar términos equivalentes se va a dar, ¿bien? Otra característica que tiene este pensamiento es que es egocéntrico. Son niños que cuando miran su sombra pueden pensar que lo sigue, ¿bien? ¿Por qué? Porque esa es su experiencia práctica, digamos, la sombra va pegada a ellos. Desconocen el hecho que la sombra es algo que se da por la proyección de la luz y que todos los objetos tienen una sombra y que de acuerdo a cómo enfoquemos la luz, la sombra se va a ir moviendo. Tendríamos que hacer experimentos para descentrarlo de ese punto de vista y ver que la sombra es algo aparte de sí mismo, está regulada por fenómenos externos para que él entendiera esta cuestión. Pero esta característica de ser egocéntrico hace que él solamente puede incorporar datos que están vinculados a su acción directa, ¿bien? Y no a hechos externos. Entonces son niños que a lo mejor si ven la calle mojada pueden pensar llovió, aunque no hayan escuchado lluvia, ¿sí? No pueden incluir el hecho de que a lo mejor algún vecino salió y tiró agua a la calle, bien, porque en realidad eso es un dato externo, digamos, de su vivencia personal. Si nunca vio a un vecino tirando agua, es probable que eso no entre dentro de sus hipótesis al relacionar el agua con la calle. Entonces, tenemos niños que van a aprender de manera global y eso también nosotros lo vamos a poder ver reflejados en sus dibujos. Cuando vemos sus dibujos van a faltar partes, por ejemplo, parte de la cara, parte del cuerpo, parte de la mano. ¿Por qué? Porque todavía él no analiza las partes, aprende en estructuras globales, ¿sí? Todo esto es un cuerpo, todo esto es una cabeza y las partes no cobran demasiado significado todavía para él, no analiza, ¿bien? Y esta es la premisa básica, fundamental, para cuando nos encontramos con niños con estas características en su escritura, en sus dibujos, en su forma de pensamiento, empecemos a pensar que tienen una lógica inductiva, digamos, que extrae generalizaciones que pueden o no ser certeras por dos o tres hechos que se repiten,
y que por eso va a dificultar su acceso a la lectoescritura por métodos constructivistas, donde el énfasis está puesto en el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo implica revisar los hechos y abrirse a nuevas hipótesis. Esta lógica inductiva es mucho más inflexible. 2 o 3 hechos da siempre el mismo resultado. Entonces, por eso, cuando ustedes vean el método global mixto, que es el que yo aplico, está dividido en cantidad de letras, ¿sí? Porque al principio lo que nosotros queremos es que él constituya una variable del sistema, como son las 3 letras, con correspondencias vocálicas, y después nos vamos a las 4 letras, cuando ya ahí nos abrimos a las sílabas. Entonces vamos a ir buscando que incorpore sonidos consonánticos y que se apropie de la sílaba, para luego, en una etapa posterior, ir a las letras y luego invertir letras y luego combinar estas palabras que tienen una variedad de letras y de sonidos en frases. ¿Bien? Entonces, hasta aquí hemos explicado cuáles son los fundamentos de lo que yo considero son base para el aprendizaje en métodos globales y que pueden servirte quizás para trabajar con tus estudiantes. Nos vemos en el próximo video.